Muchas gracias, José Carlos. Pues bueno, yo creo que de lo más importante, ¿no?, es este tema de alianzas, ¿no? Cómo es importante hacer alianzas. Es muy complicado trabajar solos. Nosotros que al final, ¿no?, probablemente la percepción de Naciones Unidas y de organizaciones como UNICEF es, bueno, pues ustedes pueden solos. No, definitivamente no, y siempre trabajamos en alianza, ¿no? Y cuando decimos alianza, es alianza no solamente con nuestros pares, no trabajamos solamente con las otras agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, pero trabajar, como lo acaba de comentar José Carlos, ¿no?, trabajar con las mismas familias, con las instituciones. Es importantísimo trabajar con las instituciones si nosotros queremos que este quehacer que hacemos como organización pueda llegar a tener un impacto, digamos, de más largo plazo. Es importantísimo trabajar con las instituciones, que son las responsables principales de que efectivamente ese derecho se cumpla. Y también importantísimo, que lo que mencionó José Carlos, el tema de trabajar con la academia, ¿no?, con todos estos instituciones que ya tienen la información. No vamos a ponernos ahora a descubrir el hilo negro sobre esto. Ya existe mucha información que podemos apropiarla para nuestra organización y hacer que esto que nos podía tomar meses o años incorporar pueda ser mucho más fácil, y seguramente que la academia estaría encantada de poder, muchas organizaciones dentro de la academia, de poder apoyar y ayudar en estos cambios que queremos hacer a nuestras organizaciones. Y bueno, pues finalmente tenemos una pregunta que es importante, que lo comenté en un principio, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede cambiar. Entonces, estos cambios que ustedes han hecho en la estrategia de sus organizaciones, estos retos que han, digamos, podido identificar y salir adelante, ¿cómo miden? ¿Cómo están haciendo ustedes para medir que las estrategias o su trabajar, como están trabajando, realmente tenga este enfoque de derechos? ¿Cómo saben si van bien o se regresan? Bueno, me pasaron el micrófono primero a mí. Ok. Puerta Abierta también fue transitando por varios indicadores que no nos fueron siendo suficientes porque nos medían de una manera asistencial. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas comidas dábamos? Y cuando cambia el enfoque, estamos viendo si la comida que damos es la adecuada y si se está nutriendo la niña, si está creciendo, si está cumpliendo con sus necesidades y requerimientos nutricionales. Entonces, nuestros indicadores cambian y van transitando también, a veces pienso que sin darnos cuenta, a llegar a desarrollar unos indicadores con enfoque de derechos. Topamos con mucha pared ahí, trabajamos muchísimo porque no podíamos comunicar lo que queríamos, no solo para mejorar, porque estoy de acuerdo contigo, si no se mide no se puede mejorar, también para comunicarlo, que es muy importante, porque si podemos comunicar los avances del recurso que nos está dando un donador, pues es buenísimo. Y esa parte nos topábamos constantemente con pared porque no sabíamos cómo hacerle ver al donador en especial que el dinero que nos estaba aportando sí estaba haciendo un cambio real en nuestra niña. Y llegamos a contratar a un despacho que es experto en medición de impacto para que desarrollara los indicadores que nosotros queríamos, nosotros necesitábamos para poder medir lo que estábamos haciendo. Y desarrollamos unos indicadores tanto cualitativos como cuantitativos para los dos programas. Tenemos indicadores para el programa de la Casa Hogar y para el programa de prevención de violencia. En la Casa Hogar son indicadores que miden, por ejemplo, miden el sentido de pertenencia a la familia, que es un punto muy importante para Puerta Abierta en un modelo de familia. Tenemos que saber si la niña de veras se siente que pertenece, si se siente a gusto, si se siente cómoda. En estos indicadores también hay participación de las niñas. No solo participan para hacer la medición
pues el personal, nosotros, también o sus maestros, sus psicólogos también participan ellas, y nos da un panorama muy global de dónde estamos y de dónde vamos, y con ese panorama podamos tomar medidas para hacer un mejor trabajo hacia ellas. Y en el caso de Paxia también teníamos que medir algo diferente. Nuestro modelo no mide los menos golpes que se dan en un grupo. Nuestro modelo mide las herramientas que adquieren los individuos al participar en nuestro programa y que los hacen capaces de responder a un conflicto sin ser violentos. Entonces, estamos dándole un enfoque totalmente diferente de medir cuántos golpes había y cuántos golpes menos hay después de nuestra intervención, a hacer al individuo el centro de esto y medir en él cuánto avance ha tenido él para poder hacer un cambio y responder sin violencia. Esto nos ha servido muchísimo para mejorar ese programa y bueno, también iniciamos siempre con un diagnóstico en el tema de Paxia, iniciamos si es un ciclo escolar con un diagnóstico, una medición para al final del año ver el avance que hemos tenido. Y pues nos ha dado muy buen resultado el que participen en ambos programas los niños, las niñas en la casa hogar y los niños en el programa de prevención de violencia. Pues creo que con eso cubro lo que hacemos en medición nosotros. ¿Ahora quién se lo pasa? ¿Quién sigue? Así nos alternamos. Pues para continuar con lo que dice Connie, para nosotros la medición es la parte también más complicada porque sí requiere capacidades y hay que estar actualizándose constantemente. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en los últimos, bueno, en los 10 años que lleva Sicanda, también los formatos para presentar proyectos iban cambiando, ¿no? Y ahora ya afortunadamente no se habla de beneficiarios, ¿no? Personas y hay en algunos casos derechohabientes. Entonces es importante ir transitando, la desagregación de datos es fundamental, no solo en edad, en grupo étnico, también en género, ¿no? en identidad sexual, en temas religiosos, ¿no? Porque en la zona donde nosotros trabajamos, que es toda una comunidad de 18,000 personas alrededor de basureros, hay iglesias que no son católicas, entonces también es importante no ir desagregando todos los datos. Y un punto fundamental al momento de recoger los datos, nos dimos cuenta que es, por ejemplo, hacer un diagnóstico es más pertinente que nos capacitaran a nosotros como equipo de Sicanda para recoger los datos que contratar consultores, porque tuvimos una experiencia donde venían consultores de otra ciudad y no tenían la confianza, eran completamente nuevos y nuevas el contexto, entonces la gente se cohibía mucho y ya hay mucha recolección de datos de gobierno, entonces la gente dice, no, pues ¿qué me van a traer? Y no me gusta, si doy mis datos es para que me den algo, ¿no? Y no se levantaron buenas encuestas. En el segundo intento ya fue el personal de Sicanda que llevaba 5 años y organizamos un picnic, una comida con las personas y levantamos un diagnóstico fantástico, ¿no? Entonces también son como ideas ahí creativas que no cuestan mucho para recolectar los datos. La medición también y la evaluación es importante, pues abrirse a la evaluación externa, a otras organizaciones. Nosotros nos acercamos a organizaciones parecidas a la nuestra y como no podíamos costear una auditoría externa, pues le dijimos, oye, revisa nuestros datos y danos tu opinión, ¿no? Entonces de esa manera también nos daban su retroalimentación sin que nos costara 50, 60 mil pesos o 100 mil pesos una evaluación y auditoría externa. No tenía la misma validez, pero se lo presentamos a un donante y le dijimos, pues es una evaluación externa y lo único que nos costó fue que le intercambiáramos unos talleres a esta organización y de alguna manera es un intento de que alguien te dé una retroalimentación. Y bueno,
también está en contacto constante con las organizaciones que aportan los fondos, porque es fundamental saber cuáles son los indicadores de estas fundaciones para poder adaptarlos a los indicadores que tenemos en campo y pues poderlos como aplicar de manera efectiva. Finalmente, pues muchos de los indicadores se tienen también que consensuar con las niñas, niños y adolescentes. No porque José Carlos diga que ese es el indicador, o la literatura diga que ese es un indicador, generalmente es el que va a ser adecuado. De manera muy rápida, tenemos ahora un proyecto en otra área que es emprendimiento de mujeres y hay un indicador que es número de mujeres que tienen un negocio con ganancias. Y después de un diagnóstico de 6 meses descubrimos que para las mujeres en la zona del basurero las ganancias no es el indicador, sino es cuánto tiempo ese negocio les deja también hacer otras cosas con su familia. Entonces cambiamos mucho el modelo porque el indicador estilo Pepe y Toño empresarios, blanco, heterosexual, completamente alejado de lo que es un basurero, pues lo pusimos aparte, hicimos un indicador que es número de horas que el negocio le permite a la mamá estar con sus hijas y sus hijos. Bueno, sigo yo. Bien, ¿qué indicadores tiene nuestra institución? Tiene indicadores cual y cuantitativos para la atención que se brinda tanto a las personas que han sido víctimas como a las familias. Hay pruebas que aplicamos tanto antes de la intervención que miden el estrés postraumático, como algunas que también aplicamos al final de los procesos. Esto es en la persona que fue víctima de la violencia. Y a las familias le aplicamos una prueba de dinámica familiar para ver qué es lo que está sucediendo en esta familia, cuáles son sus dinámicas, para ver la funcionalidad de la familia. Generalmente siempre inician con una disfuncionalidad que no llega a ser lo más adecuado después de los procesos, pero sí mejora mucho, sobre todo en las áreas de comunicación de la familia, en el área de los roles y en el área del involucramiento afectivo. Esto hace que estos 3 parámetros que les digo va generando un cambio en la familia en cuanto a la igualdad de personas, no tan solo la igualdad de género, sino la igualdad de personas. Dejan de percibirse como alguien superior porque soy mamá o porque soy papá, o sea, ya sea por el género o por el nivel de autoridad que tienen, sino se hacen familias, o es lo que buscamos, y estos son los indicadores cuando esta prueba que aplicamos al final, de que sean familias democráticas, donde la participación de todos sea importante. Cuando logramos eso es que los damos de alta. Hay ocasiones que seguimos con el procedimiento porque no se ha logrado eso, no se ha logrado el empoderamiento, entendiendo el empoderamiento positivo, no lo que es empoderamiento, ¿no? Ustedes ya saben de lo que estoy hablando, que no se ha logrado el empoderamiento, entonces continuamos más sesiones. Esto es en función de las personas que atendemos. En relación a las actividades institucionales también tenemos algunos registros, o sea, cómo vamos sistematizando las actividades y cómo vamos sistematizando los resultados que vamos teniendo, que tenemos que entregar a diferentes instituciones, como es con quien hemos hecho las vinculaciones, que es Procuraduría, o instituciones que nos canalizan como el DIF, también a personas que han sido violentadas para su atención.
tenemos otras áreas de atención que son, que les decíamos, que atención a familias en proceso de divorcio, que eso es con el tribunal que nos canaliza. Y ahí pues la manera de estar evaluando es los reportes que se entregan, que se tienen que entregar a los juzgados que el juez nos pide, qué es lo que sucedió con esta familia que está en proceso de divorcio, porque les decía, cuando nosotros diseñamos estos programas, vimos que había un entrecruzamiento en las familias en proceso de divorcio que llamaba la atención: la alienación parental y el abuso sexual. Curiosamente, las instituciones que atienden abuso sexual están peleadas con las instituciones que atienden alienación parental, y nosotros hemos hecho alianzas con ambas líneas, con instituciones que trabajan alienación y con instituciones que trabajan con el abuso sexual, y les explicamos porque nosotros tenemos una parte académica, que ambas suceden, tanto existe la alienación parental como existe el abuso sexual. Entonces es otra manera como nosotros sistematizamos con los tribunales todos los reportes que le tenemos que entregar a los jueces de quienes nos canalizan, ¿no? Entonces ese es como nosotros vamos midiendo qué es lo que sucede y qué estrategias tenemos que ir cambiando. Por ejemplo, esta fue una muy importante, que a las personas, a los profesionales que atienden en la institución, conozcan bien qué es la alienación parental y qué es el abuso sexual, porque muchas veces hay denuncias de abuso sexual para cubrir la alienación, y hay veces que hay denuncias de alienación para cubrir el abuso sexual. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas de qué es una cosa y qué es otra, que en esta lucha de poder que existe entre los divorciantes, muchas veces están encubiertas o lo uno o lo otro. Y hay algo que yo he dicho, que la alienación parental hay veces que sí es, pero de subsistencia. ¿Y qué digo? Hay violencia hacia los hijos, y obvio, uno de los cónyuges pues hace alienación parental, pues no tiene otro recurso más que no dejar ver a los hijos. Pues si los vas a maltratar o probablemente abusar sexualmente, pues no los puedes ver. ¿Cómo? Como pues Dios me da a entender, ¿no? No dejándotelos ver. No necesito meter un proceso porque ni sé qué es eso, ni sé que puedo denunciar por esto, por lo otro, por aquello. Entonces vean, estas son las estrategias, cómo vamos midiendo, y efectivamente hemos ido mejorando, y gracias a las instituciones donadoras que te van pidiendo que hagas tus reportes de una manera más estratégica para todo esto, ¿no? Entonces es como lo vamos midiendo. Esas estrategias nos han funcionado bien, y pues ya saben, aquí el tiempo es lo que es nuestro enemigo. Gracias, Oscar. Gabriel. Sí. Gracias. A nosotros también las experiencias que hemos tenido con cómo vamos ordenando la información que se genera en la institución ha sido muy variada. A veces nos ha salido, a veces no nos ha salido del todo. De las cosas que hemos mantenido, porque ha sido muy importante para el trabajo que hacemos, pues por supuesto estar al día con la información del número de niños y niñas que participan en la institución, porque además esta información que es solo de proceso, digamos, es muy importante para la Junta de Asistencia Privada y para el SAT, para los informes de transparencia que todos y todas las que tenemos de deducibilidad de impuestos, para mantenerla tenemos que entregarle al SAT. O sea, ustedes saben que el SAT tenemos que entregarle cuántos niños, cuántas comidas diste al año, o sea, todo este tipo de información que necesitamos tener ordenada y accesible para ir presentando nuestros informes anuales, la información que nos pide la Junta de Asistencia Privada, y por supuesto la información de transparencia que nos pide el SAT. Entonces, este es como un primer filtro de la información, cómo la tenemos ordenada. Ya después viene la parte, digamos, como de los indicadores, que también nuestra experiencia con indicadores ha sido como muy ambivalente. Hemos tratado de aprender de esto, y en algún momento llegamos a tener, pues no sé, ahí está parte de mi equipo, 80, 70 indicadores que se vuelven muy difíciles de manejar,
instituciones, la verdad que somos pues pequeñas, somos pues, no sé, 20 personas más o menos, y entonces nos hemos dado a la tarea de buscar, de hacer ajustes para que esos indicadores realmente arrojen información de calidad, que a su vez podamos procesarla de manera adecuada. En este sentido, a partir de que tenemos la teoría del cambio que nos apoyó Monte de Piedad desde el 2015 más o menos, identificamos ya con mayor claridad las variables de intervención, las variables de cambio que teníamos, y ya con estas variables de los 2 programas que tenemos alrededor, cada uno debe tener, pues no sé, quizá unas 10, 11 variables más o menos, que ya acota bastante el volumen de información que se genera. Entonces sobre eso hemos ido generando instrumentos de medición que aplicamos de forma anual. Tenemos nuestros instrumentos de pensamiento lógico matemático, de habilidades lectoras, de equidad de género, y que los aplicamos de manera anual, y que eso nos permite ya entonces generar una información más o menos manejable que podemos pues digerir y ordenar de mejor manera en una lógica ya más de indicadores de resultado. Entonces eso por un lado, esos instrumentos los desarrolló el equipo operativo, comandados por la directora operativa que está por acá, Berta, y pues bueno, son instrumentos que desarrollamos de manera interna porque efectivamente, como mencionaba José Carlos, pues las consultoras externas para desarrollar este tipo de instrumentos suelen ser caras. Entonces, pues aprovechando la experiencia que tenemos en el equipo, esos instrumentos los desarrollamos nosotros. Y pues bueno, en este sentido también justo con el apoyo de donantes, Monte de Piedad en algún momento, Fundación Quieren en otro, también buscamos que se hicieran evaluaciones externas. El año pasado hicimos una evaluación de resultados intermedios con un despacho externo que contó con el financiamiento, en este caso de Fundación Quiera, que también es importante tener esta mirada externa, más metódica, con técnicas, ahí pues de muestreo, este tipo de cosas, pero que no podemos estar pagando cada año, porque sí implica un recurso bastante fuerte que estamos obligados a gestionar, pero lo menciono porque sí es importante buscar estos recursos para hacer estos ejercicios. En este momento estamos por iniciar, también con el apoyo de Monte de Piedad, nuestra evaluación de impacto, que va a durar 6 meses, y pues bueno, ¿qué les digo? La propuesta es muy compleja, son propuestas técnicamente muy sólidas, pero también económicamente implican una inversión con la que no siempre contamos, pero que si tocamos puertas adecuadas, a lo mejor por ahí se abre una que otra. Entonces, si podemos acceder a estos ejercicios de evaluación externa, de resultados intermedios o de impacto, pues habría que hacerlo también. Gracias, Gabriel. Pues gracias a los 4 por todos digamos, consejos que nos están dando, más o menos como para hacer un poquito de resaltar aquellos que pueden ser como de mucha utilidad para todas las organizaciones. Yo creo que a la hora de medir sí es importante tener las herramientas para medir, ¿no? Y estas herramientas pueden ser muy caras, por ejemplo, una evaluación de impacto pues carísima, ¿no? Una verdadera evaluación de impacto es muy cara, pero se pueden hacer en el medio, ¿no? O sea, ir no tanto a lo caro, pero se pueden hacer cosas un poco menos caras o costosas, y yo creo que de lo que nos acaban de compartir los colegas acá, yo creo que una parte importante puede ser de que la misma organización pueda hacer la línea base, pueda hacer el diagnóstico, pueda trabajar en hacer el diagnóstico. Yo creo que eso puede ayudar, o unirse con aquellas organizaciones locales, ¿no? Aquellas organizaciones pares que están o haciendo o que tienen más o menos
el mismo objetivo o que están en la misma área territorial, unirse con ellas para juntas hacer un diagnóstico, ¿no? Esa podría ser una muy buena opción. Otra, esto, ¿no?, que me pareció súper innovador, que comentaba José Carlos, el tema de cómo poder que tus mismos pares sean los que te evalúen. Yo creo que es súper innovador y yo creo que puede ser muy, muy eficiente. ¿Por qué? Porque ellos están ahí en la realidad. Muchas veces cuando uno subcontrata a una empresa que haga una evaluación externa, luego hay que briefiarlos y hay que explicarles y hay que decirles cómo lo hacemos y no están muchas veces en el contexto de donde nosotros trabajamos y es también complicado, la evaluación se les complica y hay que regresárselas un montón de veces, ¿no? Entonces, me parece que es innovador, me parece que puede ser interesante, ¿no?, el que se pueda aplicar esta parte y hay herramientas ya que están institucionalizadas y que las pueden encontrar en la red, ¿no? Es todo este tema de marco lógico, ¿no? Como cuando cualquier proyecto que tengamos, hacer el marco lógico desde el inicio nos puede dar los indicadores, ¿no? Y hay varios en la red, varias herramientas donde ustedes les van diciendo paso por paso cómo hacer el marco lógico de su proyecto, cómo hacer la teoría de cambio de su proyecto. O sea, hay una serie de herramientas ya muy institucionalizadas que pueden ustedes hacerlas y como comentaba, no me acuerdo quién, creo que el mismo José Carlos, pues a lo mejor sí ustedes van a decir, bueno, entonces atiendo la organización o me pongo a prepararme. Pues no se trata de una cosa u otra, pero es como poco a poco ir tratando de encontrar estas herramientas nosotros mismos, porque efectivamente si no se vuelven muy, muy, muy costosas, pueden ser muy costosas, y al mismo tiempo lo que podemos hacer es ayudar para que nuestros donantes, las instituciones donantes, entiendan de la importancia de hacer evaluaciones y que para ellos es mejor. No es lo mismo para una institución donante decir, ay, ayudé, que es lo típico, ¿no? Ayudamos a 1000 niños o a 100 niños, que decir a estos niños, a estos 100 niños los ayudé de esta manera, o sea, ayudé a que estos niños tuvieran esto y esto otro. O sea, también para una institución donante es mucho más atractivo tener indicadores y presentar hacia su consejo, incluso las empresas que son públicas, por ejemplo, presentar estos indicadores les da muchísimo más valor. Entonces, ayudémonos todos, generemos también en las organizaciones donantes, que yo sé que ese es un coco de todos, ¿no?, también de nosotros, es un coco, es cómo obtener los recursos. Entonces, yo creo que esa podría ser una manera muy interesante. No sé cómo andemos de tiempo. 5 minutos de preguntas. Sí, y la pregunta es abierta para todos. ¿Podrían dar ejemplos concretos de medición? O sea, ¿qué miden concretamente? O sea, hubo algunos que dijeron que están midiendo, pero así exactamente. Yo estoy midiendo, por ejemplo, decía el primer panelista, estamos midiendo el impacto de género, ¿no? O sea, ¿cómo está la equidad de género? O sea, ¿qué están midiendo en sus instituciones exactamente? ¿Quién quiere contestar? El cambio del cómo llegan las personas con el impacto del trastorno de estrés postraumático, que es lo que sucede con quienes atendemos, y las familias, el cambio en su dinámica familiar. Esos son los parámetros que nosotros medimos en las personas que atendemos. Institucionalmente, pues los parámetros, cómo son atendidos, cuántas consultas damos, cuántos son canalizados a otras instituciones, las vinculaciones que tenemos con diferentes instituciones. O sea, los resultados son variados. O sea, yo creo que, yo no sé ustedes, pero decirte específicamente qué estamos midiendo, nos llevaríamos un buen rato aquí, ¿eh? Pero nosotros lo más es el impacto en las personas que atendemos, que es a través de pruebas estandarizadas, que es el cambio del estrés postraumático a toda la resiliencia que se puede generar
y que ellos tengan ya una visión distinta de lo que son y la familia y hacer que se logre una familia democrática. Es específicamente yo te puedo decir en las personas que atendemos. Lo administrativo, bueno, pues creo que todos medimos algo parecido, ¿no? En la casa hogar medimos cómo la niña llega a la independencia y autosuficiencia y cómo no va a repetir el patrón de violencia. Entonces nuestros indicadores están formulados hacia allá, su sentido de pertenencia, su sentido de independencia, la capacidad de resiliencia. Tenemos un listado de como 12 indicadores que miden ahí. En el lado de la prevención de violencia, lo que queremos es que el niño adquiera las herramientas para responder sin violencia ante el conflicto. Entonces medimos su avance en el pensamiento crítico, su integración en equipo, la asertividad, medimos todas esas cosas que se necesitan para que él llegue a lo que estamos buscando. Tenemos también un listado como de 12. Nosotros no quisimos tener 60 indicadores porque, como les platicaba, habíamos brincado de uno a otro porque no acababan de llenar lo que necesitábamos nosotros y lo redujimos en 12 indicadores en cada uno de los programas para que sí sea accesible llevar esta medición con regularidad. Acá lo central para nosotros es tener las variables de intervención. Ya la variable de intervención enuncia más o menos qué es lo que se quiere cambiar. Trayectoria escolar, ¿no? Por supuesto el incremento de la trayectoria escolar, que en este caso puede ser muy difícil pues incluso de observar cómo se va avanzando en la trayectoria escolar, por ejemplo, es una cosa, pero acá central es tener la variable bien definida y con base en eso, con base en la variable se generan los instrumentos y los instrumentos pues pueden tener varios reactivos, el de pensamiento lógico-matemático, que es otra variable, tiene el instrumento pues varias preguntas, varios reactivos para indicarnos cómo vamos en temas de pensamiento lógico-matemático, ¿no? Pero creo que central es las variables y que las variables tengan sus propios instrumentos. Están los indicadores estructurales, los de proceso y los de resultados. O sea, entonces, a partir de ahí, nosotras como organización definimos los indicadores que vamos a medir, ¿no? Y de acuerdo al proyecto también. Los estructurales pues tiene que ver mucho con gobierno, autoridades, quienes son como más macro, y el proceso es algo importante para ver cuánto participan las y los niños y los resultados que son muy parecidos a los que mencionan aquí mis compañeras y compañeros. Esta incorporación del enfoque de derechos a sus organizaciones les trajo, por lo menos a nivel de pensamiento, una necesidad de cambio en la estructura, en el organigrama, e incorporar nuevas personas al equipo, por lo menos en pensamiento digo, porque bueno, yo sé que la parte económica es difícil, pero sí quisiera escuchar un poco sobre eso. Sí, definitivamente, pues ayuda, ¿no? Aunque ya es algo que tiene casi, pues ya va para 30 años este enfoque, pero también es muy lógico. Para nosotros, sin darnos cuenta, teníamos un enfoque que es muy parecido al de derechos humanos. Desde que inició Sicanda, adoptamos mucho las herramientas y metodologías de Paulo Freire, un pedagogo brasileño que falleció, pero dejó toda una escuela, ¿no? De la pedagogía de la opresión, que le llamaba, y sus libros son un enfoque de derechos humanos en la práctica. Entonces, sin darnos cuenta, pues ahí estábamos, y sí creo que da más estructura, más coherencia, como todas herramientas como el marco lógico, como la teoría del cambio o el cambio más significativo, son herramientas, no es el
digamos, o la herramienta ya acabada, pero sí ayudan mucho a ser más eficientes. En Facebook Live nos están preguntando si el llamado síndrome de alienación parental es contrario a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Claro, claro. Ya no se le denomina síndrome de alienación porque eso fue un parteaguas, ¿no? Porque sí había elementos para decir que no era síndrome porque no reúne las características de un síndrome, pero lo que hoy se llama es alienación parental sin el síndrome y claro, va en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, porque es un derecho de los niños convivir con ambos progenitores, es un derecho. Y no tan solo con ambos progenitores, sino con las familias de los padres. O sea, no es solamente con ellos, sino con las familias extensas, ¿no? Entonces, va en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, Tere, una experta como tú, ocupando este espacio de UNICEF, que a veces vemos tan lejano como institución, ¿no? Como que vemos UNICEF ahí, wow, perdido, pero yo creo que ustedes tienen muchas herramientas para hacer esta evaluación. Como nos decía la hermana, el saber qué se evalúa, qué considera UNICEF que es valioso evaluar, cómo lo hace y si existe para cada una de estas instituciones aquí presentes y también para Dibujar un Mañana, si existe un lugar en UNICEF, un espacio, una página, un link en donde pudiéramos acercarnos como instituciones y encontrar las herramientas adecuadas para saber cómo se evalúa, cómo ver la pertinencia, la incidencia y realmente si estamos en el camino correcto. A ver. Bueno, con mucho gusto les digo, bueno, sí, pueden en la página de UNICEF, /México, pueden encontrar ahí ciertas herramientas, pero bueno, UNICEF, nuestro mandato, o sea, nosotros no es como que incluimos el enfoque de derechos, sino lo que nosotros hacemos es nuestro mandato, no es como si queremos o no queremos, nuestro mandato es los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues como la primera cosa que nosotros, o la primera, digamos, herramienta que usamos nosotros para medir si estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer, es efectivamente ver cuál de los derechos es el que estamos impactando. Entonces es muy sencillo, o sea, si ustedes tienen esta misión, visión de su organización, cuáles son los objetivos de su organización, lo que pueden hacer es decir, a ver, con este objetivo, ¿qué derechos estoy impactando? Pues estoy impactando el derecho a la participación, estoy impactando el derecho a la educación, estoy impactando el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. ¿Cuáles son los derechos que ustedes están impactando? Y ahí, o sea, esa es una manera así como muy simple y muy sencilla de cómo pueden empezar ustedes a decir, oye, pues no, yo con este objetivo no estoy impactando ningún derecho. ¿Será que entonces a lo mejor no estoy teniendo el enfoque de derechos, ¿no? que estoy viendo? Y luego ya de ahí, bueno, vienen muchísimas más maneras. Yo creo que José Carlos lo ilustró muy bien, ¿no? O sea, hay diferentes indicadores, hay indicadores de proceso, hay indicadores de resultados, ¿no? Y es un poquito más complejo, pero por transmitirles algo muy sencillo, yo creo que ese podría ser otro elemento muy, muy básico, que es el tema de género, ¿no? También, o sea, cómo transversalmente en el quehacer de mi organización, cómo estoy contemplando el enfoque de género en ese quehacer, ¿no? Y entonces así hay como varios indicadores que nos pueden permitir ir avanzando poco a poco. Luego vienen cosas mucho más sofisticadas, pero con mucho gusto los invito a que visiten la página de UNICEF y que cualquier duda que tengan, con mucho gusto estamos abiertos a poder ayudar. De hecho, estamos conversando con Dibujando un Mañana para poder trabajar conjuntamente en este desarrollo que ellos están haciendo junto con otras organizaciones, con Quiera, con Nacional Monte de Piedad. Están haciendo toda una manera, ¿no? unos mínimos de indicadores necesarios para las organizaciones y en las cuales nosotros con mucho gusto estamos evaluando participar. Pues muchísimas gracias, ya no dio tiempo para más, ya me cortaron aquí ya me cayó la guillotina, como dicen en la…
en los medios. Y bueno, para cerrar, pues lo primero que hay que hacer es agradecer, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por atender, por estar aquí, por dar oídos, por querer aprender de sus colegas, de otras organizaciones. Gracias Gabriel, Connie, Óscar, José Carlos, muchas gracias por estar aquí, por compartir su valiosísima experiencia, muchas gracias. Muchas gracias a Dibujando un Mañana, muchas gracias a SC Johnson, que gracias a ellos estamos aquí todos. Gracias. Gracias.